Hello my friends, pues volvemos otra vez más, tema 7B, volvemos de las vacaciones dando caña y bueno, creo que ya un poquito mejor de la voz, nos torturo con mis voces de ultratumba y de concierto de heavy metal. Bueno, tema 7B va sobre la guerra colonial, la guerra de Cuba, que acabó provocando pues la independencia tanto de, bueno, la separación de Cuba, Filipinas, Puerto Rico y otros territorios de la corona española. Creo que es un tema muy fácil y muy sencillo de seguir porque muchas cosas ya las hemos visto en temas anteriores. Tenemos como siempre una introducción, que no se nos olvide, la independencia de Cuba, después hablamos brevemente de Filipinas y Puerto Rico, de las consecuencias que tuvo esta independencia para nuestro país y por último del regeneracionismo y la crisis de 1898, que es uno de los elementos más importantes de finales del siglo XIX. En este vídeo de hoy pues vamos a tratar simplemente hasta el problema cubano, que es pues una parte bastante larga, porque vamos desde 1868 hasta 1898. Sobre la introducción, pues bueno, tenéis que hablar pues, de que a final del siglo XIX hay una crisis en España, una crisis general, económica, social, cultural, moral, etc. Y que el detonante de esa crisis va a ser sin duda el desastre colonial de 1898, cuando España pierda la guerra ante los deseos imperialistas de Estados Unidos y bueno, pierda con ellos sus últimos territorios coloniales. Así que bueno, vamos a ver cómo sucedió esto y para eso tenemos que empezar dándonos una vueltecilla por el Caribe. Así que vamos allá. Bueno, pues con esta maravillosa banda sonora de Piratas del Caribe, que ojo, no tiene absolutamente nada que ver con el tema porque esto es a finales del siglo XVII y principios del XVIII, mientras que nuestro tema pues va de finales del siglo XIX. Pero bueno, por darle vidilla aquí al vídeo. Bien, Cuba es conocida como la perla del Caribe. ¿Por qué? Pues porque aporta numerosos recursos económicos a nuestro país, como por ejemplo azúcar y tabaco. Al mismo tiempo que llevamos hacia allí pues vendemos en el mercado cubano los productos textiles fabricados en España, especialmente en Cataluña, que ya sabéis, bueno, en verdad no lo sabéis porque es el tema siguiente el que trata ese tema, pero bueno, Cataluña desde fecha muy temprana es uno de los territorios más industrializados del país. Bien, vosotros diréis, bueno, ¿y no era más rentable venderlo en Estados Unidos que estaba allá al lado? Claro, pero resulta que vender a Estados Unidos estaba grabado con unos importantes aranceles. Unos aranceles, recordad que eran los impuestos que se cobran en la aduana. Entonces no le salía rentable porque para llevar los productos a Estados Unidos tenían que pagar un pastón. Así que bueno, de esto ya veremos los problemillas que va a ir generando y que al final provocan la independencia de Cuba. ¿Cómo era la situación en Cuba? Pues es muy sencillo de explicar. El poder estaba dividido. El poder político lo tenían los peninsulares. Gente española, nacida aquí, que se iba para la isla y bueno, ostentaba los altos cargos del poder, el gobernador, bla, 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 bla. Y allí, pues bueno, hacían dinerillo en ese tiempo que estaban allí, ¿vale? Sin embargo, el poder social y el poder económico lo van a tener los criollos, ¿vale? Y diréis, ¿qué son los criollos? Pues unos chorizos que están muy ricos, o aquí este que me ha salido, ¿vale? Con pinta de Pepinillo Rick. ¡Me he convertido en pepinillo, Morty! ¡Zasca! ¡Primicia! ¡Soy un pepinillo! ¿Qué me dices ahora? ¡Me he convertido en pepinillo! Me encanta Ricky Morty, si por si alguno no lo sabe todavía. Bueno, los criollos ya, coñas aparte, los criollos son pues la aristocracia de la isla cubana. Y no, cuando hablamos de criollos nos referimos a personas nacidas en las colonias, pero con origen europeo. Es decir, hace mucho tiempo sus antepasados europeos se fueron a las islas y tuvieron descendencia. La descendencia de estos primeros colonizadores son los criollos, son de origen europeo. Bien, luego la mayor masa de población de la isla pues son indígenas y esclavos, ¿vale? Bien, ¿qué pasa? Que estos criollos pues tienen deseos de autonomía
y se van a extender por la isla las ideas liberales. Esas ideas que, recordad, en el reinado de Isabel II se están imponiendo en España, ¿no? Con los moderados y los progresistas, pues los criollos van a querer también que se extiendan por la isla de Cuba. Van a querer, pues, controlar su propio gobierno, por ejemplo, que no quede en manos de los peninsulares. ¿Ok? La verdad que es bastante sencillo. Bien, estas ansias autonomistas, estas ansias de libertad de los cubanos, van a acabar provocando la guerra de los 10 años. Ya la hemos estudiado en el tema del sexenio. El grito de Yara, iniciado por Carlos Manuel de Céspedes, apoyado por otras personalidades como Antonio Maceo o Maxi Gómez Gómez. Recordemos pues que los cubanos luchaban en guerrilla, que no voy a explicar lo que son otra vez porque ya lo sabéis de sobra de la guerra de independencia. Y además contaban con el apoyo de Estados Unidos. ¿Ok? Bien. Finalmente, una vez ya en periodo de la restauración, en el año 1878, ¿vale? El general Arsenio Martínez Campos, seguro que os acordáis de él porque fue el del pronunciamiento de Sagunto que llevó a Alfonso XII al poder, ¿vale? Lo escribo por si acaso. Martínez Campos, en diciembre de 1874, protagoniza un pronunciamiento en el que nombra rey a Alfonso XII. Pues bien, el general Martínez Campos consigue ganar la guerra y se va a firmar la paz de Zanjón. En la paz de Zanjón, en 1878, se van a pactar una serie de cosas. Por ejemplo, el indulto a los rebeldes. No va a haber consecuencias, se les va a perdonar. Se les promete una mayor autonomía. Se les promete el fin de la esclavitud. Se les promete que el ejército cubano se va a integrar dentro del ejército español. Y se les promete que van a tener representantes en cortes. Bien, ¿qué es lo que pasa? Que no se cumple. Se les promete, pero no se hace nada. Todas estas medidas no llegan a aplicarse, en parte debido pues, a la resistencia de la oligarquía económica de la península, que tiene intereses en Cuba, y a los que no les interesaba que se independizasen y que fuese más autónoma, y también a la resistencia del ejército, que no quiere compartir pues, cargos con los que hasta fecha hace muy poco habían sido sus enemigos, los rebeldes cubanos, ¿vale? Pues este es un poco el plan, ¿vale? Vamos teniendo cada vez a los cubanos que quieren mayor independencia, mayor autonomía, y al Estado español que dice no, 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 y ni siquiera se sienta a hablarlo. Aquí se firma un tratado de paz y se incumple radicalmente. No sé si os va sonando algunas cosillas que pasan actualmente en nuestro país. Pero bueno, hay que mencionar también que entre 1879 y 1880 se produce la Guerra Chiquita. Se llama Chiquita porque duró muy poco y tuvo muy escasa repercusión, pero claro, es la consecuencia de este incumplimiento de la paz de Zanjón. La gente no hace caso a Zanjón, los gobiernos españoles no hacen caso a Zanjón y los cubanos la vuelven a liar, aunque estaban ya debilitados y consiguen acabar con la guerra bastante fácilmente, ¿vale? Bien. Pues claro, seguimos otra vez. Resulta que desde 1880 en adelante, pues prácticamente no se toma ninguna de las medidas de la paz de Zanjón, ¿vale? Se sigue incumpliendo la paz de Zanjón, ¿vale? Vamos a ponerlo aquí, vamos a hacerle un tachoncillo aquí a la pobre paz de Zanjón. No se cumple la paz de Zanjón. Y claro, había un partido autonomista, que quería autonomía, ojo, no independencia, y también estaba la Unión Constitucional, que era un partido pues más españolista, que defendía los intereses de España en Cuba. Ante la negativa absoluta del Estado español y ante el incumplimiento de Zanjón, poco a poco los autonomistas se van a ir haciendo independentistas. Esto me ha salido una flecha muy gorda, pero bueno. Se van a ir haciendo independentistas, vuelvo a decirlo, no sé si os suena de algo, ¿vale? Pero es una situación similar a la que tenemos hoy día. En 1892, José Martí funda el Partido Revolucionario Cubano y va a ser pues el protagonista de esta nueva guerra de independencia que va a empezar en el año 1895. Por otro lado, pues la aristocracia azucarera, la aristocracia criolla cubana, cada vez más se va a vincular a Estados Unidos, porque es el país fuerte del continente americano, está iniciando su expansión imperialista y bueno, pues es un país potente que le promete bastantes cosas a los cubanos.
Eso que escucháis es el himno de Estados Unidos, que desde estos momentos pues se va a escuchar cada vez en más países del mundo, sobre todo en aquellos en los que hay petróleo. Bueno, el caso es que en febrero de 1895 se produce El Grito de Baire, protagonizado por José Martí y apoyado de nuevo por personajes como Máximo Gómez o Antonio Maceo. Para dar legitimidad Para dar legitimidad a la revolución, se va a publicar también el Manifiesto de Montecristi. ¿Y esto qué es? Pues un texto en el que se dice lo mala que era la monarquía española y los abusos que la monarquía española había cometido en Cuba. ¿Vale? Sencillo, ¿a que sí? Pues bien, el gobierno español va a mandar al general Martínez Campos, lo hemos mencionado ya antes, ¿vale? El ganador de la guerra anterior, para que se encargue de solucionar el problema. Pero Martínez Campos pues, va a ser partidario de la conciliación, de negociar con los rebeldes, de hablar con los sublevados y de llegar a una solución pactada, una solución política, porque opinaba que no había solución militar posible, que acabar con los rebeldes, ganar una nueva guerra no tenía sentido porque se iban a volver a rebelar. Vuelvo a decir, a lo mejor nos suena a lo que pasa hoy en día en Cataluña. En fin, ya cada cual que saque sus conclusiones. Por otro lado, pues los soldados españoles van a estar en Cuba en una situación absolutamente nefasta, ¿vale? Tanto por las condiciones climáticas y geográficas de la isla, que no son las mismas que en España, enfermedades tropicales y el acoso de la guerrilla rebelde, porque los independentistas cubanos se vuelven a organizar en guerrillas. Pues bien, la acción de Martínez Campos es un fracaso y ante este fracaso pues vamos a cambiar a Martínez Campos por el general Valeriano Bayler, que era un señor pues muy apañado. Aquí tenéis un dibujito, ¿vale? Mira. Gracias, general Bayler, por estas maravillosas declaraciones. Bueno, pues el general Bayler era un bruto como él solo. Y la política que va a llevar a cabo en la isla es la de la represión absoluta. Va a concentrar, por ejemplo, a los civiles en ciudades fortificadas. Al final eran prácticamente campos de concentración para que no pudiesen ayudar a la guerrilla. Va a proceder a la quema de cosechas. Y también pues a la realización de una especie de líneas fortificadas que son las llamadas trochas, que es simplemente pues cachos de tierra quemada para dificultar el movimiento de las guerrillas de un lugar a otro de la isla, ¿vale? Si tienes que pasar por un llano y yo estoy vigilando, te veo, ¿vale? Si me voy cargando la selva y demás, pues te va resultando más difícil. Esto hace que España reciba numerosas críticas internacionales, hábilmente dirigidas por el presidente estadounidense McKinley, que tenía muchos intereses en meter mano en Cuba. En esta pues incitar a la guerra contra España va a jugar un papel muy importante la prensa amarilla. La he puesto ahí de ese color, ¿vale? Precisamente. ¿Qué es la prensa amarilla? Pues básicamente la prensa deportiva de hoy día. Un tipo de periodismo que exagera constantemente, publica titulares que llaman mucho la atención, pero realmente no representan la noticia con fidelidad y cosas así. Siempre, pues, titulares. Lo que hoy es el clickbait en las redes sociales, ¿vale? Titulares que llaman la atención para que pinches, entres al enlace y demás, pues eso es un poco la prensa amarilla. Algunos, pues, directores de periódico importantes tenemos a Pulitzer y a Hearst. Pulitzer es el nombre de uno de los premios de periodismo más prestigiosos del mundo. Y fijaos cómo era el señor que le dio nombre, ¿vale? No era precisamente un ejemplo a seguir. Bueno, el caso es que estos señores van a fomentar el odio contra España, las ganas de ir a la guerra contra España en Estados Unidos. Finalmente, en 1897, como recordaréis, Cano va a ser asesinado por un anarquista, le pegan 3 tiritos y es sustituido en el gobierno por Sagasta, que como era liberal, pues va a intentar negociar un poco las condiciones. Va a sustituir a Bayler por el general Blanco y va a ofrecer la autonomía a la isla, va a ofrecer medidas de mejora, le ofrece pues la autonomía total, la autonomía arancelaria, para que puedan vender sus productos donde ellos quieran sin impuestos, pero claro, resulta que ya es demasiado tarde, que los cubanos ya se ven vencedores, creen que pueden ganar y por tanto pues no se van a amedrentar ante los españoles. Y encima cuentan con el apoyo de Estados Unidos y bueno, pues como ya sabéis, ¿vale? Va a empezar en 1898 la guerra hispano-estadounidense o The Spanish
American Wall. Temazo, magnífico, me encanta este señor, ¿vale? Por si alguno no ha visto el vídeo anterior, que espero que no sea el caso. Pero bueno, este muchacho se llama Mr. Pets y tiene un canalillo en YouTube bastante apañado con estas tonterías muy simpáticas. Os recomiendo una vez más que lo veáis porque os resume muy bien la guerra y las consecuencias de la misma, aunque se centra más en Estados Unidos que en España. Bueno, como recordaréis, en febrero de 1898, el acorazado Maine, ¿vale?, estaba anclado tranquilamente en el puerto de La Habana, cuando de repente le pegaron un bombazo que nadie se lo esperaba. Bueno, un bombazo o no se sabe. El caso es que el acorazado Maine explotó y Estados Unidos rápidamente le echó la culpa a España. Ojo, no tenía ninguna prueba de que España hubiese volado el acorazado. De hecho, hay incluso teorías por ahí que dicen que los propios estadounidenses reventaron su barco para tener una excusa para declararle la guerra a España. Siempre que pasan cosas en Estados Unidos, oye, hay teorías de la conspiración. Cuando tiraron abajo las Torres Gemelas, también había gente que decía que el gobierno estadounidense sabía algo de un atentado, pero quería una excusa para meterse en guerra en Oriente Medio. Así que, bueno, quién sabe. Nunca lo sabremos o difícilmente lo tendremos claro. El caso es que el gobierno estadounidense da un ultimátum a España. Le dice, che, os rendí, os vais de Cuba y dejáis a los cubanos tranquilos, o entramos en guerra con vosotros. Y bien, el gobierno español sabía perfectamente que iba a perder la guerra con Estados Unidos, porque Estados Unidos era una potencia industrial, aunque era una potencia nueva, pero España sabía que no tenía ninguna opción. Y diréis, ¿por qué entramos en guerra entonces? Pues porque era una humillación absoluta rendirte ante una potencia nueva como Estados Unidos, que no tenía colonias, que no era una de las potencias tradicionales del mundo. Pues no nos podíamos rendir. Así que con dos huevos toreros muy españoles nos fuimos a la guerra contra Estados Unidos y nos dieron pa'l pelo. En Cavite primeros, en Filipinas y después en Santiago de Cuba. Ojo, son batallas navales, ¿vale? Nos quedamos sin flota, porque la flota española era de unos barquitos muy monos de madera y la flota estadounidense pues era ya de acorazados de hierro, ante los cuales los barcos de madera tenían poca cosa que hacer. En muy poquito tiempo, fijaros, de febrero a agosto, nos reventan y tenemos que firmar la paz con Estados Unidos, ¿vale? Es una de las guerras más cortas de nuestra historia. ¿Y qué pasa con este tratado de París? Pues Estados Unidos se queda Filipinas, Puerto Rico y la isla de Guam por 20 millones de dólares, ¿vale? Y Cuba, ¿qué pasa con Cuba? Pues que consigue su independencia política, ¿vale? Cuba ya no depende de nadie, ni de Estados Unidos ni de España, políticamente, porque económicamente va a depender de Estados Unidos. Todas esas exportaciones de azúcar y tabaco que antes se realizaban hacia España, ahora se van a realizar hacia Estados Unidos. Y poco a poco, pues Estados Unidos va a controlar territorios en Cuba, etcétera, etcétera. Además, a Estados Unidos se le cede Guantánamo, que es una prisión. O sea, Estados Unidos tiene un territorio en Cuba. Imaginaros como es Ceuta o Melilla nuestra, que están en territorio marroquí, o Gibraltar, que está en suelo español, pero en territorio británico, ¿vale? Y bueno, pues tienen allí esa prisión tan maja de Guantánamo en la que no se sabe qué es lo que pasa. Por otro lado, también a través de la enmienda Platt, pues Estados Unidos se reserva el derecho a intervenir en Cuba. Si le interesa, si en Cuba ocurren cosas que van contra sus intereses, pues Estados Unidos tiene derecho de intervenir en Cuba si le vienen ganas. Como fijáis, pues una independencia bastante pírrica, ¿vale? Si no sabéis lo que significa, buscadlo en el diccionario. Bien, a España le quedaban otras islitas, las Islas Marianas y las Islas Carolinas. Pero tenemos un problema, que no tenemos flota, que la flota ha sido destruida en las batallas contra Estados Unidos y además que las Islas Marianas y las Islas Carolinas dependían administrativamente de Manila. Manila, si os acordáis un poquito de geografía, está en Filipinas. Y Filipinas ya no forma parte de España. Entonces, el lugar desde el que se gobernaban las Islas Marianas y Carolinas ha desaparecido. No tenemos flota para defenderla. Tarde o temprano nos lo iban a quitar. Así que antes de que nos las quiten en una guerra, decidimos vendérselas al Imperio Alemán por 25 millones de pesetas.
Y con esto, señoras y señores, quedaba liquidado 100% el Imperio Marítimo Español. Ese que se había iniciado con Colón, los Reyes Católicos, etcétera, etcétera. Así que nada, voy cortando que ya se me está haciendo demasiado largo el vídeo. Os dejo con un ratito de Piratas del Caribe, que es un musicón tremendo, chavales. Nos vemos en el próximo vídeo y terminamos el tema. ¡Hasta luego!